estamos dividiendo. Entonces yo los voy a ayudar en la parte de física y en la parte que querramos, y ustedes van a estar asesorados por el profesor en el proceso. Algunos ya fueron alumnos míos, otros son alumnos míos. Qué bueno que estén aquí, hay que aprovecharlo en ese sentido. Miren, de lo que se trata es de lo siguiente: hay una página, bueno, hay un portal que trae laboratorios virtuales en matemática, física, biología, química. Tiene más de 90 millones de aplicaciones. Están en varios idiomas, en español, inglés, por supuesto. Es de la Universidad de Colorado y realmente es un grupo de profesores que desde hace mucho tiempo están trabajando y colaborando en la realización de laboratorios virtuales con el propósito de hacer más digerible la física. Realmente la física basada en fórmulas, etcétera, no ha dado muchos resultados, no se entiende muy bien. Entonces lo que queremos es hacerla más digerible. Yo colaboro con este grupo de profesores, pero me faltan prácticas. O sea, en el laboratorio, en la clase de física, me faltan algunas prácticas que son conceptos fundamentales y que algunos de los que ya llevaron física conmigo, por aquí donde están los sims, acá, que llevaron física conmigo, saben que esa parte se nos quedó un poco más floja por lo mismo, porque nos faltan prácticas. Entonces yo les voy a dar una visión de una simulación y después les voy a decir lo que quiero exactamente. Miren, vamos a entrar. Si ustedes observan, estas simulaciones están en Java. Algunas ya corren sobre el explorador porque están en HTML5, pero voy a entrar a estas de... ¿Saben algo de física? No, sí. ¿Llevaron física 1? Sí. ¿Con quién llevaron física 1? Con Adrián. ¿No llevan física 2? ¿Cómo se llama el Choco? Iván. ¿No hay física 2 en su programa? No. Para los sims, sí, Física para, pero para física para. ¿Quién más está aquí? ¿De qué carrera? ITC no llevan física 2, llevan 1 y 3 llevan. Y SDC. Y SDC, por allá tenemos. Los LAS llevamos física 1 y 2, parece. ¿Quién? Los LAS llevamos física para el diseño y aplicada. Física, pero ya la segunda no es. Pero todavía no la llevan. No. Pero bueno, tienen la oportunidad, si se enamoran de esto, de agarrar uno de sus tópicos y llevarlo en física. Sí, claro. Que tenemos un gas aquí adentro, allá arriba tenemos un termómetro, entonces yo puedo variar el volumen, puedo hacer, más o menos nos vamos a ir por aquí, después les voy a explicar. Entonces, observen las cosas que puedo hacer. Yo puedo poner el volumen fijo, ya este muñequito no se mueve. Si pongo el volumen variable, o sea la temperatura o ninguno de los parámetros constantes, entonces yo puedo mover al muñequito, etc. Yo le puedo dar aquí y voy introduciendo moléculas. Esos son moléculas de un gas, ¿ok? Observen que aquí puedo añadir calor, va subiendo la temperatura. Aquí puedo quitar calor, le pongo hielo, va bajando la temperatura y así sucesivamente vamos trabajando. Puedo cambiar del tipo de gas. En vez de ser nitrógeno, que tiene unas características, puedo poner helio, ¿ok? Entonces, discúlpenme, puedo poner helio y observen que aquí cambia la presión. Esa es la idea. Entonces, más o menos tendríamos que hacer algo así. Más o menos tendríamos que hacer algo así. Ahora, detrás de todo esto están las leyes de la física, porque lo que se pretende es que jugando con esto, los estudiantes vayan descubriendo algunos tipos de leyes y vayan entendiendo mejor las leyes. Entonces, para ustedes, el planteamiento es hacerlo en termodinámica, y hacer, si ustedes se dan cuenta, bueno, en este no, pero
hacer dos escenarios. Yo necesito hacer dos escenarios. Un escenario tiene que ver con los procesos termodinámicos. En los procesos termodinámicos, les voy a hablar rápidamente, nosotros vemos 4 procesos esencialmente que nos interesan. El primer proceso que vemos es un proceso isocórico o isovolumétrico. El segundo proceso que vemos es uno isobárico, que lo que quiere decir, bueno, isovolumétrico es volumen constante, isobárico es presión constante. Por ejemplo, nosotros vivimos bajo procesos isobáricos porque estamos a la misma presión. Si se van a Veracruz, entonces ya les cambió la presión. Otro, isotérmico, que es temperatura igual a una constante. Y otro proceso que sería adiabático, que no cambia calor, o sea, el calor es cero. ¿Está bien? Entonces, esta sería la idea de los procesos. Ahora, ¿qué se pretende aquí? Que nosotros podamos hacer una simulación más o menos parecida como esta, donde yo pueda tener algo con que dar o quitar calor, algo con que cerrar el calor, y más o menos así, o sea, decir, voy a fijar el volumen, voy a fijar la temperatura, voy a fijar la presión, pero que en vez de descubrir las cuestiones desde el punto de vista termodinámico, o sea, microscópica, porque aquí son microscópicas, descubrir lo que sucede desde el punto de vista ya macroscópico. Les voy a hacer una presentación rápida de cuál sería el objetivo. Y esta sería la idea. Esto no lo vean todavía. Entonces, esto es lo que ocurre. Y estas ecuaciones serían las que tendrían que ir descubriendo. O sea, ir haciendo mediciones, ir descubriendo. Todas estas ecuaciones serían parte del software y serían los elementos que ellos tienen que ir descubriendo. En vez de dárselas así, ir descubriendo. De tal suerte que puedan construir gráficas como esta. ¿Ok? Si se dan cuenta, en una gráfica P contra V, nosotros podemos tener los procesos isobáricos, que serían este aquí. Evidentemente, como ya el software tiene dentro de sí las ecuaciones, no necesariamente tienen que salir de un volumen. El alumno interactúa y escoge los volúmenes como tal, las variables de entrada, las variables que va dando, pero él tiene que descubrir que esto va ocurriendo así y va a observar cómo el sistema absorbe calor o cede calor y va variando la temperatura. Es la idea, ¿ok? Entonces, lo mismo ocurre con un proceso isotérmico o con un proceso adiabático o con un proceso ¿cómo se llama? Ese sería isocórico o isovolumétrico. ¿Está bien? Más o menos esta es la idea que le quiero dar. ¿Cómo sería la simulación? Pues muy parecida a esta. Lo único que aquí estaríamos hablando, para irnos acercando al concepto de máquinas térmicas. Entonces, en vez de poner un escenario así, pudiéramos
¿Han visto un motor por dentro? No. Sí. ¿Sí? ¿El motor de su coche lo han visto por dentro? O si no tienen coche, cuando lo tengan. ¿Ok? El de su hermano, de su papá. Pues ponemos un pistón y aquí se supone que va a estar el gas. Como mismo ustedes ven que hay moléculas azules que representan el nitrógeno y otras rojas que representan el helio, que son más chiquitas, sí nos interesa que estén esos dos tipos de gases, el nitrógeno y el helio. O sea, hacerlo porque cambia rotundamente, sobre todo en los procesos, en el proceso que le decía que es adiabático, cambia rotundamente el valor de gamma. Entonces, se supone que aquí les pudiéramos poner un barómetro para medir la presión, un termómetro, como mismo está aquí, y un sistema muy parecido a ese que le pueda quitar o dar calor. Entonces fijamos dos variables y empezamos a cambiar las otras. Ok, le puedo dar más calor, le puedo quitar más calor, de alguna manera lo vamos a medir. O sea, aquí podríamos poner la potencia de la fuente. Yo le voy a marcar la potencia de la fuente y con el tiempo que va haciendo el proceso, entonces multiplicamos y esa es la cantidad de calor. O sea, en ese caso, potencia, perdón, voy a ponerle potencia, va a ser igual, la cantidad de calor va a ser igual a la potencia por el delta T. Y así sucesivamente. ¿Qué cantidad de calor le voy comunicando? ¿Qué cantidad de calor le voy quitando? Y con base en esto, este sistema se iría desarrollando, se iría moviendo. Evidentemente, tendríamos que tener niveles de seguridad como hay en un laboratorio. Lógicamente, como no pasa nada, si yo le sigo, miren, si yo sigo añadiendo aquí calor, va subiendo la temperatura, va subiendo la presión y explota el sistema. ¿Ok? Entonces, esa sería una de las variantes que tendríamos que ir así. Bien, entonces con eso pretendo trabajar esta parte. La segunda parte sería ya de un ciclo. En ese caso, lo que tendríamos que diseñar, voy a volver a la presentación, lo que tendríamos que diseñar serían máquinas térmicas. ¿Ok? Esto se supone que es una máquina térmica. ¿Ok? Entonces, en la máquina térmica entra una cantidad de calor, se realiza un trabajo y se entrega otra cantidad de calor. Eso es una máquina térmica. El motor de su coche es una máquina térmica. Recibe una cantidad de calor producto de la explosión de la gasolina con el aire, hace un trabajo que es lo que hace que él se mueva y desarrolle, y por el tubo de escape lanza una cantidad de calor y también algunos gases que son nocivos para el medio ambiente, pero bueno, lanza una cantidad de calor. Entonces, el segundo caso, diseñaríamos una máquina térmica o un refrigerador, que es todo lo que ocurre en el refrigerador que tienen en sus casas. ¿Ok? En el refrigerador entra un trabajo que es producto de la energía eléctrica, esencialmente entra un trabajo. Ese trabajo sirve para sacar calor del congelador, que es lo que lo enfría, y libera una cantidad de temperatura, o sea, libera calor que la echa o por detrás o por debajo, depende de eso. Yo creo que ustedes han vivido la experiencia de que cuando se les mojan los calzones, los calcetines, la playera y no tienen que ponerse, lo ponen, los tenis, lo ponen ahí cerca del refrigerador y enseguida se seca. Y si no han tenido la experiencia, hagan. Entonces, esa sería la idea. De tal suerte que aquí, jugando con este pistón y con esa máquina, pudiéramos hacer ciclos. Por ejemplo,
Este es el ciclo de un motor, del motor Otto, el ciclo Otto, que es el motor de gasolina, esencialmente. Entra, sale el pistón, ahí va. Ahora, ¿cómo lo dibujamos? De esta manera. O sea, pudiéramos tener un ciclo así, de esta manera. Aquí hay varios procesos. Este es adiabático, este es que, ahorita les voy a hacer un examen. Este, ¿cómo es? Que es recto, que el volumen es constante. Isocórico. Isocórico. Este vuelve a ser adiabático y este vuelve a ser ¿qué? Isocórico. Entonces la diferencia entre el ciclo Otto, que es el que usan sus coches, y el ciclo diésel es que sencillamente, observen aquí, este ¿cómo es? Isobárico, porque la presión es constante. ¿Ok? Entonces, aquí ocurre la explosión. Aquí, en este momento, ocurre la explosión. Yo les digo a mis alumnos de Física 2 que si quieren saber si algo se parece al infierno, algo en la vida se parece al infierno, es lo que ocurre aquí, que es cuando ocurre la explosión. Cuando llega la bujía y explota la mezcla de aire y gasolina, y explota ahí. Ahí hay turbulencia, sube la presión, baja, sube la temperatura. O sea, si quieren vivir el infierno, métanse ahí en eso, ¿ok? O imagínense. Entonces, esa es la parte. Y si se arrepienten de ir al infierno, entonces ya saben cómo le tienen que hacer. Entonces, esa es la segunda parte del proyecto. ¿Cuál sería el objetivo aquí? El objetivo sería que lo hiciéramos entre todos. Ya Nacho va a establecer la regla, y cuando termináramos lo donáramos a este portal, y aparecería los autores y el Tecnológico de Monterrey y todo eso, y haríamos un servicio social muy importante para la gran aldea, que es el mundo, porque son 90 millones de aplicaciones las que ellos tienen hasta este momento. Y o sea, si vamos, ¿Nos van a enviar alumnos de física para que nos expliquen qué pasó? aquí los tienen. Sí. Sí, y buenos. Los garantizo. Está bien. Aquí los tienen. Pocos alumnos sacan 100 conmigo en física. Aquí hay uno que sacó 100 conmigo. ¿Quién? Hay uno. 99 por el caso. Casi. Pero bueno, ahí está. Es como un sí. ¿Bien? Aquí los tienen. De todas formas, yo voy a estarlos ayudando en la parte de física. Ustedes nada más que tienen que programar. ¿Cómo ven? Es un reto. Sí, pero qué padre, qué emoción. Que podamos Es un reto. Imagínense ustedes que después ustedes le puedan decir a sus compañeros, a sus papás: yo trabajé en ese laboratorio virtual. Y hasta de suerte los contratan, porque ellos muchas veces pasan sus necesidades de programadores, etcétera, sobre todos los ITC que se la están llevando. ¿Ok? Ahí, y lo pueden poner en su currículum. A la hora de buscar trabajo, en su momento, yo participé en esto, mira, en esto. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, dudas. Esas van a llegar. Desamores. ¿No? Pues ya, están libres. Yo terminé.